Pasamos al punto 6 del orden del día. Señora secretaria. Interpelación número 106, relativa situación del sector industrial y acciones futuras a aplicar en los próximos meses ante su difícil situación, presentada por don Rafael Fernando Pérez Tezanos, del Grupo Parlamentario Regionalista. Turno de exposición de la interpelación. Tiene la palabra don Rafael Pérez Tezanos por un tiempo de 10 minutos. Gracias, presidente. La verdad es que en los últimos plenos venimos tocando casi siempre unos asuntos bastante importantes. Tiene una gran importancia, ¿no? Hoy también lo hemos hecho, ¿no? Pero hay uno de estos temas que siempre aflora, ¿no? En cada vez que sacamos los temas. Estoy hablando del paro y debemos de considerar el asunto, yo creo que prioritario. Hemos hablado del paro en términos generales, hemos hablado del paro incluso en sectores concretos, en el sector rural, pero hoy lo quiero hacer en otro sector, intentando, señor consejero, al tiempo ligarlo a la causa. Me estoy refiriendo al sector industrial y, por cierto, señora Corta-Bitarte, que el escenario industrial que dejamos era infinitamente mejor que el que hay ahora y el que probablemente dejen ustedes, probablemente. Y adelanto que no pretendo además entrar en un debate de cifras, no, porque las conocemos todos. Además, seguramente que usted manejará unas, yo manejaré otras, pero solamente le diré una cosa: son demasiadas. Lo miremos como lo miremos, son demasiadas. Demasiadas, para un sector que se preciaba de venir aguantando el envite de la crisis. Un sector que durante años ha mostrado una estabilidad y hasta cierto punto mantenía una pujanza que ahora ha perdido. Como saben, hasta marzo la caída interanual supone ni más ni menos que un 14%. Cantabria se ha colocado en el cuarto lugar en cuanto a caída de producción industrial. Y en lo que va de año ha caído un 5,6% esa producción industrial. Y esto afecta a todos los sectores internos, incluso a uno que tiene cierta pujanza aquí en Cantabria, el de fabricación de componentes del automóvil. Y si se auguraba una caída, o se augura una caída del PIB del 1,6 para este año, pues la posibilidad de repunte me da la impresión de que está un tanto alejada. Por tanto, el sector creo que está soportando graves problemas, soporta ERE, soporta cierres temporales o desaparición total de empresas a niveles que nunca se habían conocido y que hasta hace muy poco incluso nadie hubiera sospechado. Antes han nombrado empresas con una situación más que problemática, diría yo, Pero hay muchas más que por su tamaño o por su nivel de empleo, pues no han adquirido la trascendencia de estas, pero que ya no existen o como poco, pues han ido perdiendo empleos. Dentro de ese abanico, y por citar un ejemplo, que es además un buen reflejo de la marcha económica, mencionaré el sector de venta de automóviles. Aquí, considerando que sus mermas de ventas en lo que va de año ronda un acumulado del 27%, pues es fácil adivinar que la consecuencia ha sido el despido de muchos de sus trabajadores. Pero hay más, porque en las llamadas grandes, las producciones que ahora mantienen sirven únicamente para aguantar a duras penas sus plantillas. Y hay un dato muy revelador, y se lo voy a dar, y es que considerando que sus importaciones de materia prima están a la altura de los años 80, es fácilmente calculable cuál es la cifra productiva y, por tanto, su capacidad de empleo. Pero si merma la fortaleza de esas que, como digo, que aquí conocemos como grandes, hay otras consecuencias que pasan inadvertidas pero que son muy dañinas. Hablo de la desaparición de sus contratas internas. Hablo de los apuros que están pasando las auxiliares, empresas auxiliares, que vienen prestando sus servicios dentro de aquellas. Esa es una realidad incontestable y creo que se entiende perfectamente lo que le estoy intentando de transmitir. Pero a este efecto hay que buscarle la causa, claro. Y entonces entra en juego la propia Administración, que tal vez no haya sabido estar a la altura de las circunstancias. Baja el consumo, ciertamente, y baja porque el poder adquisitivo de los consumidores en una buena parte ha sido mermado por la propia Administración. Esto es así. El efecto de esa merma la sufren en primera línea los productores y así pues empieza una cadena de desastres. Por otro lado, han subido sus costes de producción y también aquí la Administración, es decir,
los gobiernos, este en concreto también, ha puesto una parte insoportable para muchas de esas compañías. Más impuestos. Unos directos, otros indirectos. Mayor porcentaje de IVA por un lado y por otro, y muy importantes, los que afectan directamente a la línea productiva. Por ejemplo, los incrementos energéticos. La energía eléctrica, el gas, los combustibles, todos han colaborado a empeorar la situación. Y, por cierto, en este asunto, sin engaños. Sin engaños, sí. No vale esto de ahora le subo y ahora le rebajo. No vale, porque de inicio era mejor y más bajo el anterior, sencillamente porque no existía. Porque no existía. No se pongan medallas de ese tipo. Pero hay más cosas sobre las que hablar y que son también consecuencia de políticas aplicadas desde la Administración y que solamente han servido para empeorar las cosas, Podemos hablar de la merma escandalosa por inoportuna en todas las políticas de I+D+I, cuyas consecuencias las veremos a medio y largo plazo, pero que todo el mundo estima que serán catastróficas. ¿Sí? Podemos hablar de la retirada de subvenciones en un ámbito que estaba en pleno desarrollo y que puede ser un nicho importante tanto de empleo como de aplicación de ese I+D+I. Hablo del sector de energías renovables que, además de sufrir un parón del que alguien debiera dar explicaciones y asumir responsabilidades, está suponiendo la ruina de muchos inversores y muchos grupos industriales. Y llama la atención que otros países que partían desde una posición inferior a la nuestra, muy inferior a la nuestra, ahora estén apostando fuertemente por ellas, lo que nos indica que no estábamos equivocados. No, íbamos por el buen camino. Y está siendo un grave error la política que se ha establecido desde el Gobierno. Y no solo les afecta la retirada de subvenciones, es que al tiempo, y para empeorar las cosas, se les grava con tasas que ya colman la situación y les lleva directamente a abandonar las inversiones. Bien, pues llegado a este punto podemos hacernos muchas preguntas. O sencillamente hablar desde la perspectiva de acordar entre todos, en principio, una cosa, el diagnóstico. Luego veremos tratamientos, pero primero acordar el diagnóstico, señor consejero. Y esta interpelación que le planteo hoy pivota esencialmente ahí, sobre esto. Quiero saber cuál es la opinión del consejero del ramo, cuál es su diagnóstico. Quiero que nos diga, en primer lugar, cómo ve la industria en Cantabria, señor consejero. ¿La ve bien? ¿La ve regular? ¿La ve mal? Luego nos lo dice. Yo le adelanto que la veo mal. Y además le advierto que no vengo a hablar de Innova o de Impulsa o de Invercantabria. Por tanto, ahórrese esos comentarios que no vienen al caso. Hoy no hablamos de eso. No vienen porque es que eso ya lo he tabulado. Eso ya está asumido y aún así, y no me lo negará, pues la situación no mejora. La situación no mejora. Se siguen produciendo ERES y cierres, de manera que, ya le digo, sin abandonar nada, yo no le digo que quite nada, pero sin abandonar nada y conocidos los puntos débiles, yo creo que toca un esfuerzo complementario, toca poner en marcha otras políticas, es decir, estamos en tiempo de enfocar de nuevo el asunto y marcar otro rumbo. Y le dejo otra cosa clara después de haber oído hablar aquí sobre si las propuestas de la oposición son o no son válidas. Válidas o no válidas se han traído y se han planteado y ustedes las han rechazado. Y aún más, la oposición le ha planteado aquí acciones concretas que ahora se están manifestando absolutamente necesarios. ¿Hace tiempo que hablaba la oposición de la necesidad de la internacionalización de nuestras empresas? Sí, claro que sí. ¿Hace tiempo que les alertábamos de los perjuicios de eliminar el I+D+I? Sí, claro que sí. ¿Hace tiempo que les advertimos del error de parar los planes eólicos y de energías renovables? Claro que sí, claro que sí. Hace tiempo que les avisamos de la gravedad de la aplicación de sus famosos céntimos. Y todo lo rechazaron, señor consejero. Todo. Probablemente porque usted, señor Arasti, se creyó capaz por sí solo de enfrentarse a la situación, pero no lo está demostrando, Tal vez pensó que con tener mayoría en esta sala los problemas se arreglaban solos, pero se ha equivocado, Se ha equivocado. Fíjese en una cosa, de su grupo no ha salido ni una sola propuesta tendente a abrirle usted nuevas posibilidades. Nada de nada le han planteado sus portavoces en industria para mejorar su situación y la de la industria. Nada. Y hace ya un tiempo le pregunté lo mismo que hoy, más o menos, y usted me contestó, ya estamos saliendo del pozo. Y tengo que decirle que la realidad que se vive
lo que indica es más bien que seguimos hundiéndonos, señor consejero. Por eso le pregunto, ¿cómo ve la industria, señor consejero? ¿Bien, mal, regular? ¿Cómo la ve? ¿Cuál es su diagnóstico actual, señor consejero? Eso es lo que le pido. Y insisto, un diagnóstico real y no pájaros volando. No es el lema tan utilizado de estamos trabajando y esperamos que los efectos se vean a corto plazo. Paciencia. No. Hoy le pido un ejercicio de realismo y le pido que comparta la gravedad de la situación con todos los grupos políticos, porque además de entender su situación y su problemática, podremos colaborar en encontrar soluciones. Y, por cierto, esto de implicarnos ya se lo he planteado más ocasiones y se lo vuelvo a decir. Ya ve el señor Van den Eijden que estamos dispuestos a colaborar, partiendo de cero si hace falta, no con mucho camino andado, porque se equivocan. ¿Cuál es su diagnóstico, señor Arasti, al día de hoy? ¿Qué hacemos mal, señor Arasti? Y fíjese que digo hacemos. ¿Hacia dónde debemos apostar, señor Arasti? Porque hasta ahora usted no atina. ¿Qué hemos aprendido de la crisis, señor Arasti? ¿Qué echan falta, señor Arasti? ¿Qué instrumentos públicos necesitamos, señor Arasti? Más aún, ¿qué instrumentos privados hay que mover para complementarlos? Señor consejero, ¿qué cree que necesitan ahora mismo las empresas, señor Arasti? Ahora mismo. ¿Qué cree que esperan de los políticos los pequeños empresarios? Termino, señor presidente. Pequeños empresarios, que son además el 98% de las empresas de Cantabria, porque esas que digo llamamos grandes suponen el 2%. Por lo tanto, bien estará replantearse el esfuerzo adecuadamente. Y le añado un dato para que le sopese. Aquí hay multinacionales cuyo presupuesto interno, señor diputado, termino de inmediato, es mucho mayor que el de nuestra comunidad. Bien, se pueden plantear más preguntas, pero de momento hay que ir encontrando respuesta a estas y usted es el máximo responsable del sector, del ramo. Por lo tanto, es usted quien las tiene que dar y no la oposición. Que las aceptaremos o las enmendaremos, porque esa sí que es labor de la oposición. Por tanto, le cedo la tribuna y acabo pidiéndole un favor, que se ciña al asunto. Y haga un ejercicio de responsabilidad, de realismo, en función de la gravedad de la situación. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado. Contestación del Gobierno. Tiene la palabra el consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, don Eduardo Arasti, por un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Me dice el señor Pérez Tezanos que haga un diagnóstico de la situación y me parece muy correcto. Y además tenemos una excelente herramienta que es la mejor base de datos sobre empleo, que es la encuesta de población activa. Mire usted, la industria de Cantabria significa el 19,9% del Producto Interior Bruto, que es 4,4 puntos por encima de la media nacional, que es del 15,5%. Por lo tanto, hay un diferencial a favor de Cantabria respecto de la media de España. En 2010, el peso de la industria en la economía de Cantabria era del 17,8% del PIB. Por lo tanto, en 2 años, el peso de la industria en la economía de Cantabria ha ganado más de 2 puntos. Ha aludido usted al IPI. Pues bien, en 2012 Cantabria ha sido la tercera comunidad autónoma con mejores cifras en torno a este índice de producción industrial. Y en el año, en lo que va de año, estamos también por encima de la media. En cuanto a exportaciones, en el año 2012 aumentamos las mismas un 4,2%, por encima de la media nacional, y se suma también al aumento experimentado el año anterior en un 17,3%. Me ha hablado usted de desempleo. Tenemos una excelente herramienta que es la encuesta de población activa del primer trimestre del año. ¿Qué dice esa encuesta? Dice que en el primer trimestre de 2013, de este año, en la industria de Cantabria había 3.200 desempleados, que me parecen muchos, señor Pérez Tezanos, pero en todo caso menos que hace un año, que había 3.900, y menos que en el primer trimestre de 2011, que había 3.600,
y menos que en el primer trimestre de 2010, que había 4.900, y menos que en el primer trimestre de 2009, que había 5.400. Me preguntaba usted que cómo lo veía. ¿Cómo lo veía usted, señor Pérez Tezanos, en 2009, primer trimestre, 5.400 desempleados en la industria de Cantabria? Y en cuanto a ocupados, ¿qué nos dice la EPA de este primer trimestre? Nos dice que en el primer trimestre del año 2011 había 35.000 ocupados en la industria de Cantabria. En este primer trimestre hay 36.000. Es decir, en 2 años hay 1.000 ocupados más que hace 2 años. Por lo tanto, no es mi opinión, es lo que dice la encuesta de población activa, que dice que hoy hay menos parados en la industria de Cantabria que hace 1 año, que hace 2 años, que hace 3 años, que hace 4 años. Y hoy hay más ocupados en la industria de Cantabria que hace 2 años. Esto es pura estadística, pura matemática y es una cuestión de datos. Y se puede comparar unos años con otros porque la ventaja precisamente de la encuesta de población activa es que es una serie de datos homogénea que permite perfectamente la comparación. Una vez hecho el diagnóstico, yo creo que debería darle pues algunas de las medidas que ha tomado y que está tomando el Gobierno de Cantabria. El programa Impulsa, del que usted no quiere ni oír hablar, pero que bueno, los empresarios han querido aumentar el número de solicitudes en un 39%. Por algo será. Un programa que lo hemos incrementado en un 34,6%. La línea Innova, como usted dice, es importante, la innovación, y la hemos aumentado en un 145%. Programa con el que esperamos incentivar o generar una inversión privada de 75 millones de euros. Hemos llevado a cabo, hace pocos meses, presentábamos el programa de apoyo de emprendedores. Estimamos con este programa crear 80 nuevas empresas y 200 puestos de trabajo. En cuanto al Parque Empresarial de Sámano, hemos llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Castro, hemos firmado un convenio y gracias al mismo, pues el Ayuntamiento de Castro ha retirado el recurso contencioso administrativo que pendía sobre el PESIR del Parque Empresarial de Sámano. Y esto es importante porque la incertidumbre jurídica evidentemente impedía la inversión que se va a producir en este parque. Estimamos que sea de 35 millones de euros y 250 puestos de trabajo. Precisamente no hace mucho, el 19 de abril, se ponía la primera piedra de la primera empresa en instalarse en ese parque, Uvesco, que va a generar por sí sola 20 millones de inversión y 90 empleos. Estamos llevando a cabo un plan de choque de comercialización de suelo industrial. La última medida en este sentido ha sido sacar a subasta 30.000 metros cuadrados. Nunca se había hecho en Cantabria y ahora se ha llevado a cabo. Hemos firmado un convenio con el Ayuntamiento de Torrelavega para impulsar la ocupación en el polígono de Tanos-Viérnoles. Hemos promovido el primer clúster nuclear de España para aprovechar las enormes oportunidades que se van a generar en este sector. No hace mucho venía el propio presidente de Enresa, que va a licitar proyectos del almacén centralizado de residuos nucleares. Hemos apoyado inversiones a Nissan. En los últimos años usted sabe que las inversiones en Nissan de Los Corrales han brillado por su ausencia. Pues bien, entre 2012 y este año 2013 se van a generar en la planta de Los Corrales más de 21 millones de inversión que van a convertir a la planta de Los Corrales en planta de referencia del grupo. Y esto, evidentemente, no ha sucedido, como casi nada, de manera espontánea.
Y en cuanto a la internacionalización, hemos firmado un convenio con el ICES para integrar a Cantabria en su red de oficinas comerciales. Y hemos firmado otro convenio con Cofides, con la Compañía Española de Financiación al Desarrollo, que gestiona 1.200 millones de euros para apoyar procesos de implantación en el exterior de empresas, con el objetivo de facilitar el acceso a los productos financieros de Cofides por parte de las empresas de Cantabria. Y estamos ya ultimando un plan de sostenibilidad energética y una ley de aprovechamiento eólico que están llamadas a jugar un papel importante en el crecimiento económico de los próximos años. Estimamos que va a generar cerca de 5.000 empleos y una inversión privada de unos 3.200 millones de euros. Usted decía, todavía, sigue diciendo, señor Pérez Tezanos, a lo mejor es que se ha confundido, que hemos paralizado el concurso eólico. El concurso eólico lo han paralizado ustedes con una tramitación chapucera que ha tenido como consecuencia la anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Me hablaba usted también del déficit tarifario y del céntimo verde. Mire, desde el primer momento, desde el primer momento la dirección de SNIACE dijo que tenía un gran problema y que era el céntimo verde. Nos pusimos a trabajar y ese céntimo verde lo hemos rebajado en un 80%. Y yo creo que es una buena noticia que a usted también le tiene que satisfacer. Dijeron que habíamos ido a Madrid a hacer teatro y que veníamos con las manos vacías y finalmente se consiguió aquello que parecía imposible, que es disminuir este céntimo verde en casi un 80%. Por cierto, que si existe ese céntimo verde es porque nos dejaron un déficit tarifario cifrado en más de 28.000 millones de euros. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Réplica del señor diputado. Tiene la palabra don Rafael Pérez Tezanos por un tiempo de 5 minutos. Gracias, presidente. Mira que yo le decía que no quería entrar en las cifras. No quería entrar en las cifras, no, porque usted, ya sabía yo que no íbamos a estar de acuerdo. Mire, yo lo que tengo aquí, lo que tengo por aquí, es los parados que había, espere a ver si lo encuentro, los parados que había en julio, creo que del 2011, y eran pues muchísimos menos de los que hay ahora, le guste o no le guste. Lo tengo por aquí anotado. Mira, exactamente 3.747. Lo dicen ustedes en su página del ICANE. De ahí lo he tomado. No vaya a pensar que los cuento por las noches. Y en abril del 2013, ustedes dicen que hay 5.348 en la industria. Esto es todavía menos, contarlos, ¿no? Europa Press, que es una fuente creo que bastante fiable, pues publica una noticia donde dice, y yo me fío de ellos, que la producción industrial cayó un 14% en Cantabria en marzo respecto al mismo mes del año anterior. Y usted dice, estamos subiendo. Pues vale, tiene usted una visión de las cosas que de verdad deja a uno un poco atónito, ¿no? No, mire, ¿perdemos empresas o no perdemos empresas? ¿Perdemos capacidad o no? Encima las que se crean con menos capital que antes, sí o no. Es decir, que no me contestó. ¿Cómo ve la industria? ¿La ve bien? ¿La ve regular? Usted la ve bien, por lo visto. Que es de asustar que un consejero cuya responsabilidad es la industria pueda decir hoy en Cantabria que la ve bien, porque no lo ha negado. No me ha dado argumentos como para decir, esto todo va bien, todo va bien. Yo no le quería hablar. Le dije, mire, yo no quiero hablar del programa Impulsa, etcétera, etcétera, porque está tabulado, se lo he dicho. Eso ya está. Eso ya está. Y esos emprendedores, incluso el que va a poner una tienda de tatú, pues también. Fíjese qué solución para Cantabria, que yo le respeto mucho porque hay que tener valor para poner en marcha hoy en día un negocio.
pero comprenderá que no le voy a admitir que eso va a ser la solución de Cantabria. No le voy a admitir que se acojan a esas cosas, me parece muy bien, pero no se lo voy a admitir, ¿eh? Y yo le decía, no me hable de estas cuestiones porque esto ya lo tengo. No, si le he dicho, oiga, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo ve? Partimos de donde partimos, estamos como estamos, ¿qué queda? ¿Qué nuevo enfoque le damos? Claro. Oiga, el clúster nuclear no fue idea suya, ¿eh? Ustedes se sumaron ahí, sí, hombre, que lo conozco. Ustedes se sumaron ahí, fue Sodercan, les ha ayudado, pero no nació de una idea del gobierno, y menos de usted. Perdone, y menos de usted. No me tire de la lengua. Como no me tire de la lengua en el tema de Nissan, pues comprenderá que la conozco bastante bien. ¿Cómo puede usted salir aquí a decir que en la pasada legislatura no se invirtió ni un euro? ¿Cómo puede usted decir eso? ¿Quién la ha engañado? ¿Quién la ha engañado? ¿Quién la ha engañado? Si solamente en la Consejería de Medio Ambiente, si se pasa usted por aquella empresa y se da una vuelta alrededor de ella, la verá que todo el cerramiento exterior está hecho con un proyecto de mejora de aislamiento para evitar pérdidas de calor, etcétera, etcétera, y que costó muchísimos millones a la empresa y a la subvención que le dio el gobierno. Solamente eso, se lo tenían que haber dicho, porque es que llaman la atención de lo bonito que quedó, además, de lo bonito que quedó. Y a partir de ahí le podría contar y enumerar hasta 10, porque no tengo más dedos en las manos, proyectos que se invirtieron en el área de fundición. ¿Quién la ha engañado? ¿Quién la ha engañado? Y le voy a decir otra cosa. Ayer se ha firmado un acuerdo en Zona Franca. Ayer, la semana pasada. Se ha firmado un acuerdo en la planta de Moncada y Resa. Y también en la de Ávila. Y también en la de Cantabria. ¿En todas estaba usted? No, usted no estaba en ninguna. Y se lo voy a explicar. Porque todas las inversiones han sido acordadas con las plantillas a cambio de movilidad funcional, a cambio de movilidad geográfica, a cambio de de ampliar la jornada laboral y de perder muchos derechos. El verdadero sacrificio le han hecho los trabajadores de Nissan en España, no usted. Porque usted, precisamente el otro día nos dijo aquí, estamos ultimando un acuerdo con Nissan. Pero no acaba de decir cuál es el acuerdo, ¿verdad? Espero que ahora cuando suba me le diga. Y me diga de esos 21 millones de euros que va a invertir la empresa, parte de ellos poniéndolo la parte social, señor consejero, aunque no se lo crea, parte de ellos los pone la parte social con ese sacrificio importante que han aceptado, luego me dice cuánto van a poner. Y por cierto, y termino, ¿lo del céntimo se ha disminuido en Cantabria o en toda España? En toda España. Y entonces fue el señor Arasti y el señor Diego Avera Soria y lo consiguieron para toda España. Hombre, a otro perro con ese hueso. ¿Pero usted se cree que me he caído de un guindo? ¿Cómo puede usted? Aparte de que le he dicho antes, hombre, sube 4, luego baja 1 y dice, qué bien lo hemos hecho. No, hubiera dejado el asunto como estaba, que era mucho más barato. Por favor. Muchas gracias, señor diputado. Dúplica del Gobierno. Tiene la palabra el señor consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio por un tiempo de 5 minutos. Señor Pérez Tezanos, yo los datos que le he dado son de la encuesta de población activa. Ahí los tiene y ahí puede ver la larga serie histórica de empleo y de parado. Yo de verdad no sabía que la idea del clúster nuclear había partido de usted. Yo se lo agradezco. Le doy las gracias porque ha rendido un servicio muy positivo a la industria de Cantabria. Mire usted, es una cuestión de elegir. ¿Qué modelo se quiere elegir? ¿Usted quiere elegir este modelo? ¿Le gusta más el de San José de Costa Rica, brindando con cava o champán, no sé? ¿Le gusta este modelo? Un solo proyecto, 50 millones enterrados. ¿No será mejor 8 millones para generar 234 proyectos y una inversión privada de 56 millones? ¿No será mejor? ¿No será mejor? ¿Le gusta este modelo, el de la inseguridad jurídica? Claro que no ve.
el de la inseguridad jurídica que impide que se invierta en esta comunidad? ¿Este es el modelo que le gusta? Este le gusta más. ¿Le gusta este modelo del déficit de tarifa? 28.000 millones de déficit de tarifa. Este le pone, ¿verdad? Mire usted, en el año 2003 y 2004 no había déficit de tarifa. Casualmente apareció cuando gobernaron sus socios. Y el déficit de tarifa es la causa de impuestos que ha habido, evidentemente, que imponer a algunas empresas. ¿Le gusta el modelo que además de generar un agujero de 28.000 millones de déficit de tarifa, subían el precio de la electricidad a las familias y a las empresas? Ese es el que le gusta, ¿verdad? Ese es el que le gusta. ¿Le gusta a usted el modelo en que la prima de riesgo subía hasta los 627 puntos, poniendo a España al borde del rescate? ¿O le gusta más el de la prima de riesgo a 280? ¿Cuál les gusta más? El primero. Silencio, por favor. Silencio. ¿Les gusta más las salidas de capitales, el modelo de las salidas de capitales o las entradas de capitales? ¿El aumento de las importaciones o el aumento de las exportaciones? ¿Qué modelo le gusta? A mí, desde luego, me gusta más el segundo. A usted yo creo que le gusta más el primero. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero.